Para empezar, negando rotundamente que las partículas elementales sean sustancias primordiales, claro. Porque aquí los mujeres están todo el rato hablando de que la filosofía tiene que estar informada por la ciencia y que no puede, que hay mala filosofía, hay pseudofilosofía porque está apoyada en ciencia que está desfasada, que hay que incorporar los nuevos avances, claro, la física nuclear, etcétera. Pero claro, parecen olvidar que los nuevos avances físicos o de cualquier otra ciencia se pueden incorporar de muchas maneras. No hay una manera unívoca de incorporar los descubrimientos de la física moderna o de la física contemporánea. Porque ya vemos aquí que efectivamente Bunge y Romero son físicos refinadísimos en sus campos y conocen la física nuclear y todo lo que se quiera, pero la están interpretando desde un sustancialismo presocrático. Es decir, para ser materialistas contemporáneos a mí me resulta un poco arcaico este asunto de los presocráticos, ¿no? Entonces, ¿cómo reinterpreta las partículas subatómicas? Pues evidentemente no como sustancias, lo dice explícitamente. Para empezar, aquí tenemos que remontarnos a la introducción de los ensayos materialistas, donde habla de la significación filosófica que cabe atribuir al prodigioso desarrollo de la física nuclear. La física nuclear reitera respecto del corporeísmo refinado el mismo proceso de rompimiento dialéctico que la ciencia natural clásica ejerció respecto del corporeísmo vulgar. Es decir, lo que está diciendo Bueno es que ha habido dos rompimientos en la historia de la ciencia, dos rompimientos de los cuerpos, del corporeísmo vulgar. El primero es el de la termodinámica, el clásico, que nos pone delante de los gases, que ya no son corpóreos, son incorpóreos. Ese es el primer rompimiento. Pero hay un segundo rompimiento que es el de la física nuclear, que ya nos pone no ante los gases, sino ante las partículas subatómicas. Y dice, ahora bien, a pesar de su nombre, partículas fundamentales, que conserva las marcas del corpuscularismo, parece imposible atenerse hoy a una representación corpuscularista de las partículas fundamentales, como si fueran elementos imperecederos del mundo físico. El carácter de fundamentales no les viene a las partículas de su naturaleza de sustancias inmóviles, podemos decir de sustancias mereológicamente simples, como dice Romero. Las partículas son fundamentales no ya por ser los fundamentos de la realidad física, sino por constituir los nudos que se hacen y se deshacen en la intersección de entidades en perpetuo proceso, pero que forman entre sí una red, un sistema, cuyos elementos son más bien entidades del tipo homeomerías. Cada partícula elemental contiene virtualmente a todas las demás. Se diría que estas entidades de la física nuclear constituyen más bien totalidades metafinitas. Son totalidades metafinitas. Aquí aparece otro concepto holóptico fundamental de Bueno, que es el de totalidades metafinitas. Un concepto, por cierto, muy particular, porque es un concepto límite, en el que las partes se comensuran con el todo hasta identificarse con ellas. De tal manera que unas aparecen dentro de las otras, como las homeomerías. Y esto me parece muy importante para empezar, porque el concepto de totalidades metafinitas está ya explícitamente en el libro del 53 de procesos tecnológicos. Está en ese libro. El tratamiento está en el tratamiento, digamos, más extenso, está en el artículo que publicará luego en el 55 sobre las estructuras metafinitas. Pero está antes, lo digo porque hay gente que ha pretendido marcar ahí un corte radical en las estructuras metafinitas, cuando las estructuras metafinitas, si uno lee los textos de Juventud de Bueno, están antes, no aparecen ahí, porque nada aparece de la nada, que todo tiene un desarrollo. Y sobre todo porque el concepto de estructura metafinita, aunque tiene una gran importancia, una gran fertilidad, diríamos, en los sistemas espiritualistas, las homeomerías, las mónadas de Leibniz, no es necesariamente un concepto espiritualista. Eso también es una tesis que se ha sostenido muchas veces, la ha sostenido Luis Carlos, para decir nombres y apellidos, Luis Carlos Martín Jiménez. La tesis de que esto no es así nos la dice el propio Bueno. Ciertamente, si definimos la materia por la noción partes extrapartes, esta es la definición de materia de Bueno. Vamos a ver luego lo de la definición de materia, porque también he escuchado unas cosas esta mañana. La definición, la noción de partes extrapartes, entonces, una estructura metafinita vendrá a representar la negación de esta exterioridad. De hecho, multitud de conceptos espiritualistas están construidos por medio de conceptos metafinitos. Le digo, las homeomerías, las mónadas de Leibniz, etc. Pero, evidentemente, las estructuras metafinitas, si bien rectifican dialécticamente la exterioridad corpórea de las partes, las suponen y nos remiten a pluralidades más abstractas. Las homeomerías rectifican dialécticamente, por tanto, la idea de materia, como totalidad compuesta partes extrapartes corpóreas. La imagen de la materia que nos ofrece la física nuclear se aproxima, por tanto, a la de un conjunto de pluralidades matricialmente entretejidas y controlables desde el plano finito corpóreo. Es decir, que no desecha la idea de totalidad metafinita como un reducto puramente espiritualista. Está interpretando, de hecho, la propia física de partículas, la física moderna, la física nuclear, como totalidad metafinita. Y esto es una cosa, por cierto, que se puede encontrar después en la obra de Bueno por todas partes. Por ejemplo, en el sentido de la vida, la idea de persona es, para Bueno, lo dice así, una estructura metafinita, porque presupone a las demás personas a través de la sociedad política. Entonces, la idea de totalidad metafinita es una idea materialista, al 100%. Otra cosa es que aparezca en concepciones espiritualistas, pero hay que recuperarla desde el punto de vista materialista. Y esto me pone ante la siguiente situación. Para empezar, que cuando hablamos, las partículas subatómicas,
no pueden interpretarse como sustancias, sino como totalidades metafinitas matricialmente entretejidas entre sí. Eso para empezar. Segundo, la conclusión que yo saco de esto, de la interpretación que hace Bueno de la física nuclear frente a la que hace Bunge-Romero, es que Bueno utiliza un método, que podríamos llamar un método crítico dialéctico, en el sentido de que no se conforma simplemente con los físicos han encontrado las partículas subatómicas, pues ya está, ya hemos encontrado las bases sustanciales últimas de la realidad, ya está. Y a partir de ahí pues ya podemos ir construyendo la química, la biología, etcétera, etcétera. No, lo que hace Bueno es incorporar el proceso operatorio de construcción de esos conceptos, de las partículas elementales, a las propias partículas elementales. Es decir, es un proceso dialéctico. Aquí la gente se ha reído esta mañana de la dialéctica. Evidentemente los bungianos pues, consideran que la dialéctica es puro misticismo y que es pseudociencia, que es cosa de magufos. Bueno, pues peor para ellos, porque piensan que la dialéctica solamente existe en formulaciones hegelianas o engelsianas o idealistas. Pero si leyeran un poco algo más a Bueno, pues sabrían que hay formulaciones materialistas de la dialéctica y que el que se deja por el camino de la dialéctica porque lo considera una cosa de magufos, pues sencillamente está perdiendo una virtualidad que tiene la historia de la filosofía, que es reconstruir una idea fundamental que está desde Platón hasta el presente y que no se puede dejar de lado. Entonces, lo que hay que hacer es incorporar el ordo inventionis. Esto, a mi juicio, es fundamental en el método que utiliza Bueno en los ensayos materialistas y que yo no he visto representado por ninguna parte esta mañana, en el sentido de que cuando llegamos a esas estructuras metafinitas que suponen la rectificación dialéctica de los cuerpos, en ese rompimiento de los cuerpos de la física nuclear, esas estructuras metafinitas llevan incorporada ya el ordo inventionis, es decir, la forma dialéctica que hemos llegado a ellas. Y esto es una tesis fundamental de Bueno, que está ejercitándola constantemente, es una tesis también noseológica, si se quiere, pero también es una tesis ontológica, y esto es a donde quiero llegar a parar. Porque Bueno aplica esta metodología, esto que a veces llama, utilizando una metáfora muy fértil, el método geométrico de construcción de ideas, lo aplica a las propias ideas ontológicas. Y aquí quiero sacar un texto que, bueno, yo alguna vez lo he sacado, no sé si, pero en fin, creo que no se ha leído este texto en general. Y es muy triste porque es un texto fundamental y es un texto además que es un texto que se publicó en el mismo año que Ensayos materialistas. Es el prólogo que escribe al libro de Miguel Ángel Quintanilla, Idealismo y filosofía de la ciencia. Y a mi juicio aquí plantea una serie de cuestiones que, si no a resolver, sí ayudan mucho a replantear todos los problemas tremendamente confusos que se han planteado esta mañana. Dice la página 13-14 de este prólogo, del 72, del mismo año de los ensayos, dice: las cuestiones más difíciles del materialismo filosófico se plantean seguramente en cuanto se quiere profundizar en la naturaleza de las relaciones entre M, por un lado, y M1, M2 y M3 por otro. Es decir, esto es una cosa perfectamente conocida, el entretejimiento entre el plano de la ontología general y el plano de la ontología especial. Todos los asuntos que han salido esta mañana y todos los asuntos en los que giran los ensayos materialistas son el problema del entretejimiento entre M y las materias, la materia determinada, los diferentes géneros de la materia mundana. Ahora bien, cuidado con lo que dice Bueno aquí. Para que estas cuestiones puedan plantearse, es necesario presuponer cristalizadas las ideas, no solo de M, sino también de M1, M2 y M3, como géneros de materialidad. Hay que presuponer cristalizadas las ideas, esto es muy importante. Ahora bien, si la cristalización de una idea genérica no llega a término, esto será debido o bien a que sus ideas precursoras son demasiado amplias, supragenéricas, o bien que son demasiado estrechas, infragenéricas, de tal modo que rompen en fragmentos la unidad virtual del género de referencia. Esto es muy importante, lo voy a explicar. Lo que está diciendo Bueno es que para operar con estas ideas, para plantear los problemas que suscita el entretejimiento entre M, M1, M2 y M3, hay que dar por supuesta la cristalización de estos géneros de materialidad, de M1, M2 y M3.